Introducción. El análisis químico es clave para identificar y cuantificar sustancias en el CSID 6 del IPN. Actualmente es fundamental para nuestra carrera. El curso aborda principios teóricos y experimentales en técnicas analíticas, cualitativas y cuantitativas, además del reforzamiento en el manejo de reactivos e instrumentos. Su objetivo es desarrollar pensamientos críticos y habilidades analíticas esenciales para la industria y la investigación. Práctica número 1. Buenas prácticas de laboratorio de análisis químicos. En esta práctica se analizarán los prerequisitos para todo trabajo de laboratorio, principalmente enfocado el análisis químico. Es de tomar en cuenta que la responsabilidad y ética profesional que tiene un técnico laboratorista químico impacta directamente a los sectores donde se desarrolla, pero más allá de ello, en el ambiente y sociedad. Esta unidad está enfocada a mostrar buenas prácticas de análisis, técnicas correctas que garanticen el uso responsable de los materiales químicos, tendrá como fin el desarrollo humano en los márgenes de sustentabilidad y aprovechamiento tecnológico. El objetivo de esta unidad es que el alumno analice muestras a través de métodos cualitativos y cuantitativos para la identificación de analitos en productos farmacéuticos, con ética profesional, responsabilidad social, enfoque de sustentabilidad y manejo tecnológico, con la finalidad de aplicarlos en nuevos productos o procesos de transformación, a lo cual es inherente la correcta aplicación de las buenas prácticas de laboratorio. Las buenas prácticas de laboratorio son reglas y procedimientos que proporcionan seguridad y calidad en los métodos aplicados en el laboratorio. De manera más específica y con base en diversas normas, las definen como el conjunto de reglas, procedimientos operacionales y prácticas establecidas para asegurar la calidad e integridad de las actividades realizadas en el laboratorio y de los analíticos obtenidos de ensayos o pruebas. Para el correcto uso de reactivos químicos, estos deben contar con pictogramas, ya sea actuales o antiguos. En los pictogramas actuales de los reactivos se cuenta si es corrosivo, tóxico, nocivo irritante, explosivo, inflamable, comburente o si es un peligro para el medio ambiente, si es un peligro para la salud o si es un peligro físico y químico. Los puntos a considerar más importantes para las buenas prácticas de laboratorio siempre tienen que ser el uso del EPP, equipo de protección personal, la identificación de muestra, residuos y o reactivos etiquetados, limpieza y orden del trabajo y el montaje de los equipos que se vayan a usar, más la bitácora. El análisis resultado acerca de la práctica fue que se verificó el cumplimiento de normas de higiene, seguridad y organización. El personal utilizó correctamente el equipo de protección personal, se mantuvo limpias las áreas de trabajo y se siguieron los procedimientos estandarizados. Esto permitió minimizar riesgos de contaminación y obtener resultados confiables en los análisis realizados. Se identificó que la comunicación clara de los procedimientos y el etiquetado adecuado de reactivos y residuos químicos fueron factores claves para evitar accidentes. En conclusión, las buenas prácticas de laboratorio constituyen la base para lograr resultados analíticos y reproducibles y seguros. El uso correcto del EPP, la limpieza constante del área, el etiquetado y la segregación adecuada de residuos contribuyen a prevenir riesgos para el personal y el medio ambiente. Errores experimentales en manejo instrumental. El análisis químico permite identificar analitos en productos farmacéuticos, alimenticios, cosméticos, químicos mediante métodos cualitativos y cuantitativos, con enfoque en ética, responsabilidad social, sustentabilidad, cumpliendo con la normativa vigente. Es esencial el reconocer las bases del análisis para una correcta manipulación de muestras y aplicar técnicas de muestreo adecuadas según el origen y complejidad del analito. Esta práctica refuerza conocimientos previos y busca evitar errores en manipulación del instrumental, el tamaño de muestra y la precisión con los resultados, asegurando la validez de los métodos de aplicación. El análisis químico se basa en métodos para determinar la composición y cantidad de sustancias en una muestra. Incluye análisis cuantitativo. Identifica los elementos o compuestos presentes en una muestra. Análisis cuantitativo. Determina la cantidad exacta de los elementos o compuestos presentes. Operaciones y procesos unitarios. Operaciones unitarias. Son procesos físicos que no alteran la composición química de la materia. Ejemplo, incluyen extracción, destilación, evaporación, centrifugación y tamizado. Estas operaciones son esenciales para la preservación y tratamiento de muestras antes del análisis. Procesos unitarios son transformaciones químicas que cambian la composición de la materia. Ejemplo, incluyen fermentación, oxidación, reducción, polimerización. Estos procesos son cruciales para la modificación química de las muestras. Muestreo y preparación de las muestras. Muestras representativas. Las muestras deben ser homogéneas y representativas del material que se está analizando. Esto asegura que los resultados del análisis sean valiosos y aplicables al conjunto completo. Errores en el análisis químico. Error absoluto. Es la diferencia entre el valor medido y el valor real. Un valor positivo indica que la medición está por encima del valor real, mientras que un valor negativo indica lo contrario. Error relativo. Se expresa en porcentaje o partes por mil y representa la magnitud del error en relación con el valor real. Error aleatorio. Es una dispersión simétrica de los datos que afecta la precisión de las mediciones. Puede ser causado por variaciones en las condiciones experimentales. Error bruto. Son errores humanos que producen datos atípicos y fuera de los límites. Ejemplo, incluye el uso incorrecto del instrumental de laboratorio. Error sistemático. Son sesgos en los resultados debido a factores instrumentales, metodológicos o personales. Estos errores afectan la exactitud de las mediciones.
De la práctica. Práctica 1. Medición volumétrica. En esta práctica se trabajó con diferentes tipos de pipetas, instrumentos esenciales en el laboratorio para medir volúmenes de líquidos con precisión. El objetivo principal fue familiarizarse con el manejo y limpieza adecuada de las pipetas, así como realizar mediciones volumétricas precisas. 2. Limpieza y manejo. Se siguió un procedimiento detallado para la limpieza de las pipetas, asegurando que no quedaran residuos que pudieran afectar las mediciones. Medición del volumen. Se ajustó la cantidad de agua utilizando una pipeta y se verificó el volumen medido. Este proceso incluyó la determinación de los límites de tolerancia y la identificación de valores que se desvían de la desviación estándar, lo que permitió evaluar la precisión y exactitud de las mediciones. Práctica 2. Medición de masa. En esta práctica se utilizaron dos tipos de balanza, la balanza granataria y la balanza analítica. El enfoque fue aprender a manejar estos instrumentos para realizar mediciones de masa con diferentes niveles de precisión. 2. Procedimiento de uso y cuidado. Se esquematizó el procedimiento correcto para el uso y cuidado de la balanza analítica, incluyendo la calibración y manejo adecuado para evitar errores sistemáticos. 3. Medición de masa. Se realizaron mediciones de masa utilizando ambos tipos de balanzas. Primero se midió la masa de la balanza granataria y luego en la balanza analítica. Se registraron los pesos obtenidos y se realizaron múltiples mediciones para calcular promedios y determinar los límites de tolerancia. Análisis de resultados. Precisión y exactitud. La importancia de la precisión y la exactitud en las mediciones en la práctica 1, el uso correcto de las pipetas, pudo garantizar una mayor exactitud y confiabilidad de los resultados. Mientras que en la práctica 2, la balanza analítica proporcionó mediciones de masa con mayor exactitud. 2. Errores en el análisis. Se identificaron y cuantificaron errores absolutos y relativos en las mediciones. En la práctica 1, el error absoluto se calculó comparando el valor medido con el valor real, mientras que en la práctica 2 se utilizó una desviación estándar para determinar los límites de tolerancia. 3. Calibración y validación. La calibración de los instrumentos fueron cruciales para reducir errores sistemáticos. En la práctica 2, la calibración de la balanza analítica aseguró mediciones más confiables y precisas. 4. Reducción de errores. El uso de métodos estandarizados y repetición de las mediciones ayudaron a minimizar errores aleatorios. En ambas prácticas se realizaron múltiples mediciones para calcular promedios y desviaciones estándar. Conclusiones. En estas prácticas se permitieron aplicar conceptos teóricos claves en el análisis químico, como la precisión y la exactitud, y la importancia de la calibración y validación de instrumentos de laboratorio. En la práctica 1 se trabajó con pipetas para medir volúmenes de líquidos, reforzando la importancia de la limpieza y manejo adecuado del instrumental, para evitar errores sistemáticos. En la práctica 2 se utilizaron balanzas para medir masas, destacando la necesidad de calibrar y manejar correctamente equipos para minimizar errores aleatorios y sistemáticos. Práctica número 3. Muestreo. La toma de muestra es un punto crítico para la determinación analítica. Sin un método estandarizado para la recolección, manejo, traslado y homogenización de la muestra, los resultados no serían representativos. En esta práctica se busca aplicar este proceso en diversas materias primas, productos en proceso o productos terminados, cumpliendo con una normatividad y garantizando un trabajo preciso y certero por parte del muestreador. El tratamiento de una muestra para identificación y cuantificación de un analito está íntimamente ligado a la certidumbre, confiabilidad y reproductibilidad, términos a los que el estudiante deberá familiarizarse. Objetivo: aplicar métodos adecuados para muestreo, garantizando la correcta identificación y cuantificación de analitos en muestras, asegurando confiabilidad y reproductibilidad en los resultados. Marco teórico. Un análisis químico consta de 4 pasos principales: muestreo, conversión del analito a forma adecuada en el análisis, tipo de análisis, cálculo e interpretación de mediciones, y al ser el primer paso se requiere que sea adecuado y lo más meticuloso posible. De él depende la validez del resultado del análisis químico. El procedimiento para seleccionar al azar unidades o porciones homogéneas de un lote, lo ideal es proporción, pero de no ser así, se debe ser un tamaño suficiente para su análisis o repetición. Conlleva asegurar su congruencia según el objeto del análisis. Se clasifica en función de su concentración. Por lo tanto, la dificultad del análisis aumenta al disminuir la concentración del analito y el tamaño de la muestra, y al aumentar la complejidad de la muestra. Se manejan términos importantes, como muestra bruta, que es la fracción proporcional de la población inicial que llega al laboratorio, porción del ensayo, cantidad de muestra tomada para efectos de determinación del analito, cuyo tamaño dependerá de las características del método y objetivos. Muestra simple, día normal de operación en lugar determinado y durante el tiempo necesario para completar un tamaño suficiente para análisis necesarios. Muestra compuesta, resultado de homogenización de muestras simples en un mismo punto en tiempos diferentes. El tamaño deberá ser proporcional al del lote. Muestras integradas, a diferencia de las compuestas, estas son colectadas en diferentes puntos simultáneamente y consta de 2 fases: el de diseño, donde el analista aplica principios estadísticos para generar un plan de muestreo intentando minimizar las diferencias de propiedades estimadas para muestra y propiedades para muestra y propiedades del lote. Y la fase de implementación, que es la realización física de la toma de fracciones, considerando características particulares, instrumentación requerida, condiciones de traslado, almacenamiento y conservación. Y algunos instrumentos utilizados son la sonda de dimensión, pipetas, Vico Sampler, divisores rotatorios, silo picker y pala de muestreo. Primer experimento: trituración y disolución. Para la trituración se redujo el tamaño del óxido de calcio mediante procesos mecánicos como el triturado o la molienda, lo que aumenta su área superficial y facilita su disolución en agua. Asimismo, para la disolución, el óxido de calcio triturado se mezcla con agua, reaccionando con ella para formar un hidróxido de calcio. Esta reacción es exotérmica y produce una suspensión de óxido de calcio en agua, conocida como leche de cal. Experimento número 2. Disolución.
Para este se llevó a cabo la disolución de una moneda en ácido nítrico. Implica una reacción química entre el ácido y los metales presentes en la moneda, como puede ser el cobre o el níquel, dependiendo del material de la moneda. En esta reacción, el cobre reacciona con el ácido nítrico, formando nitrato de cobre, agua y dióxido de nitrógeno, un gas marrón tóxico. Experimento número 3. Precipitación y filtración. Para la reacción de precipitación, el cloruro de zinc reacciona con el carbonato de sodio en una solución acuosa. La reacción forma carbonato de zinc, un precipitado sólido y cloruro de sodio, disuelto en agua. Para separar el precipitado de solución se utiliza el proceso de filtración. El carbonato de sodio queda atrapado en el filtro, mientras que el cloruro de sodio en solución pasa a través del filtro y se recoge en el recipiente filtrado. El secado es opcional y si es necesario obtener el carbonato de zinc en forma sólida, el precipitado se puede secar después de la filtración. Experimento número 4. Destilación. La destilación entre una mezcla de etanol y agua aprovecha la diferencia en sus puntos de ebullición. El etanol tiene un punto de ebullición de 78.37 grados centígrados. Por ello se evapora primero y se condensa, separándose del agua, la cual tiene un punto de ebullición de 100 grados centígrados. Esta técnica puede obtener etanol en una concentración de hasta 95.6%. Para purificarlo completamente se necesita un proceso adicional debido al azetropo formado entre el etanol y el agua. Experimento 5. Método del cuarteo. El método del cuarteo consiste en dividir una muestra en 4 partes iguales, descartar 2 y combinar las otras 2. Se repite el proceso hasta obtener una cantidad representativa para el análisis. Análisis de resultados. Trituración y disolución de óxido de calcio. La trituración aumenta la superficie del óxido de calcio, facilitando su disolución y formación de hidróxido de calcio en agua. Disolución de moneda. El ácido nítrico reacciona con los metales de la moneda, liberando gases tóxicos y formando sales solubles. Precipitación y filtración. La reacción forma un precipitado de carbonato de zinc que se separa fácilmente por la filtración del cloruro de sodio disuelto. Destilación de etanol y agua. La destilación separa etanol y agua por diferencias en los puntos de ebullición, pero solo alcanza una concentración del 95.6% del etanol debido al acétropo. Método del cuarteo. Divide una muestra en partes representativas para asegurar que los resultados del análisis sean precisos y reflejen el total de la muestra. En conclusión, las técnicas de muestreo estudiadas en esta práctica son fundamentales para asegurar que los resultados del análisis sean representativos y precisos. Métodos como el cuarteo permiten dividir una muestra de manera eficiente y homogénea, mientras que otras técnicas, como la precipitación y filtración, son útiles para separar y purificar componentes de una muestra antes de su análisis. La aplicación adecuada de estas técnicas es esencial para obtener muestras representativas que permitan inferir propiedades y características del material original de manera confiable. En general, la correcta selección y ejecución de técnicas de muestreo garantizan la calidad y precisión de los resultados en diversos campos científicos e industriales. Práctica 4. Ensayo a la flama. Introducción. En esta práctica se espera que el estudiante logre la identificación de cationes empleando el procedimiento de ensayo a la flama, usando diferentes analitos, pudiendo ser estos de origen inorgánico para corroborar la presencia de los cationes en distintos compuestos químicos. Nuestro objetivo general es identificar la presencia de cationes en una muestra mediante el ensayo a la flama, utilizando técnicas de análisis cualitativo con un enfoque de sustentabilidad y responsabilidad en el manejo de materiales y reactivos. Marco teórico. El ensayo a la llama es una técnica fundamental en análisis químico cualitativo, utilizada para identificar la presencia de ciertos metales en una muestra basándose en la emisión de luz, visible con colores característicos, cuando los átomos son excitados térmicamente. Este método se basa en el principio de que los electrones en los átomos absorben energía cuando se calientan en la llama, lo que les permite saltar a niveles de energía más altos. Sin embargo, estos electrones son inestables en ese estado y rápidamente regresan a su nivel original, liberando la energía absorbida en forma de luz en una longitud de onda específica. Esa longitud de onda determina el color de la llama y es única para cada elemento. Por ejemplo, el sodio emite un color amarillo intenso, mientras que el potasio produce un tono lila. Este también destaca la importancia de este ensayo en la identificación de metales alcalinos y alcalinotérreos, ya que sus espectros de emisión son característicos y fácilmente reconocibles a simple vista. El procedimiento que nosotros llevamos a cargo fue, paso número 1, escribir con un marcador indeleble y sobre cada cuenca de una placa excavada los cationes que el docente te indique y colocará dentro de cada oquedad. Paso número 2, colocar dentro de cada cuenca de la placa una pequeña porción de sal del catión correspondiente. Revisar la peligrosidad de los reactivos en la etiqueta o en las hojas de seguridad para prevenir cualquier incidente.
En un vaso de precipitados de 50 o 100 mililitros, colocar aproximadamente 20 mililitros de solución de ácido clorhídrico. Paso número 4. Quita el asa bacteriológica de todo residuo o polvo. Sumérgela en la solución de ácido clorhídrico y agita para limpiarla. Toma con el aro de asa una pequeña porción del catión. Paso número 5. Con el mechero encendido, regula la flama para que ésta sea de color azul. Inclina el mechero y acerca el aro del asa a la zona de mayor oxidación. Paso número 6. Observa la reacción y registra tus observaciones tomando evidencia fotográfica. Al llevar a cabo esta práctica, nosotros pudimos notar los colores de la flama. Al finalizar esta práctica, nosotros llevamos a cabo un análisis de resultados. En este experimento se observaron las reacciones de distintos cationes metálicos en la prueba de flama, que permite identificar su presencia mediante el color que emiten cuando se calienta en una llama. La intensidad del color puede variar según la concentración de la solución y la limpieza de la asa bacteriológica.